El concepto de revolución ha estado ligado al ser humano a lo largo de toda su historia, pero sin duda hubo una revolución que marcó completamente la forma de vida y que dio paso al comienzo de las civilizaciones. Bienvenidas a Voces de la Historia. En este video hablaremos del Neolítico y de las invenciones que revolucionaron toda la historia de la humanidad y que permitió que se abandonara su estilo de vida basado prácticamente en la supervivencia, a través de la caza, pesca y recolección, por otro modo de vida más sedentario y con perspectivas mucho más ambiciosas que el mero hecho de sobrevivir. Comencemos. A pesar de que el Neolítico es una de las etapas de la historia más estudiada y más significativa de la humanidad, todavía no está claro lo que hizo que el ser humano experimentara unos cambios tan grandes para romper con lo establecido de una manera tan radical como se hizo a partir del 10.000 a.C. El Neolítico supuso una transformación social que cambió a nuestra especie para siempre. Un cambio que se llamó revolución a este periodo tan característico. Herramientas del Neolítico. Las herramientas más características del Neolítico son los útiles de piedra pulida para realizar nuevas actividades, hoces, azadas y arados, entre otras. También se elaboraron morteros para moler los cereales. Entre los cambios tecnológicos más importantes se pueden mencionar el telar, que permitió confeccionar telas con fibras vegetales como el lino o la lana de animales, y dejar de depender de las pieles para hacer vestidos. La alfarería o cerámica, y sus sucesivas técnicas de perfeccionamiento que condujeron a la invención del torno y mejoras en las técnicas de cocción. La rueda, que permitió hacer carros y cambió radicalmente el transporte. Las embarcaciones y las velas para los barcos. Hacia el final del período se comenzaron a utilizar metales como el oro y el cobre para realizar algunas herramientas y utensilios. El cambio climático provoca una lenta conversión de la economía de subsistencia basada en la caza hacia una economía más estable de base pastoril y apoyada en los cultivos, es decir, la agricultura. Se aprecia que el hombre deja las montañas para desplazarse hacia los llanos en persecución de sus presas de caza. El hombre vuelve a las cuevas, aunque en algunos puntos pudo conservar la utilización de chozas en las cercanías de los ríos. El desarrollo del pastoreo da lugar a la transhumancia y a los contactos relativamente frecuentes con gentes de otras tierras, existiendo una mayor intercomunicación entre diversas tribus. Surgimiento de la agricultura. Pueden seguirse el Neolítico con relativa exactitud en la zona de Canaán, región en donde surgen culturas agrícolas y sedentarias. Las primeras culturas agrícolas surgieron sin duda en el suroeste de Anatolia, en Katal Okyuk, hacia el 8000 a.C., probablemente antes del 7000. Se sabe de la siembra, recolección y almacenaje de cereales. Entre los inventos útiles para las labores agrícolas que ya habíamos mencionado se encuentra la hoz de madera, el hacha de piedra pulimentada, el molino de mano para moler el grano o cereal y los objetos de esparto como las cestas de mimbre, los sacos y las sandalias de esparto. El arado, tirado por bueyes o asnos, permitió remover mejor la tierra y labrar una mayor extensión del terreno en menos tiempo. Alfarería. Un invento de vital importancia para la vida de las personas y que tuvo un desarrollo muy rápido es la alfarería. Permitió la construcción de recipientes para líquidos y facilitó enormemente la vida del hombre, que ya no necesitaba estar permanentemente en las cercanías del agua, o realizar a menudo largos recorridos para abastecerse, pues almacenaba el agua y también granos, semillas, productos molidos en los recipientes de alfarería. Solo necesitaba desplazarse periódicamente para renovar el abastecimiento de la cantidad consumida desde el suministro anterior. Antes se usaban calabazas vacías,
lo que podían contener el agua, pero no podían ponerse al fuego, y los cestos de mimbre, que no podían contener agua. Posteriormente, los recipientes de mimbre se impermeabilizaron con arcilla seca al sol o cocida al fuego. Más tarde, aprendieron a dar forma a la arcilla con un esqueleto de mimbre muy sencillo y luego sin esqueleto. La forma era a menudo de calabaza y las dimensiones parecidas al cesto de mimbre. Los cazadores usaban en raras ocasiones las piedras de arcilla, por ejemplo, estas no servían como carjás por su fragilidad, prefiriendo las de mimbre o de tejidos. En cambio, a los ganaderos y agricultores les proporcionaba seguridad en el almacenamiento de agua y otros productos, lo cual, junto con los medios de conservación de la carne, les hacía menos dependientes de la caza diaria. En esta época se difunde el uso de las piezas de alfarería, cuya utilización en la península ibérica es segura, existiendo restos del Neolítico Medio. Aparecida la alfarería, el hombre intenta decorarla. Hay indicios de que las primeras decoraciones se hacían con cuerdas, utilizadas a menudo de refuerzo. Pero después se introdujeron otras variables, la acanadura, el cordón y las asas de diversos tipos. Trenzados de fibras y telar. Empiezan a usarse los primeros trenzados de fibras, en especial en mimbre. Seguramente los primeros se hicieron toscamente con ramas. La técnica fue evolucionando hasta llegar a cestos, muy bien logrados en el Neolítico, productos de la necesidad de recolección de frutos que existía hacía cientos o miles de años. Los cestos se hacían de mimbre. Quien ha visto los nidos de pájaros tejedores puede imaginar fácilmente la fuente de inspiración para los primeros cestos. Seguramente incluso se colectaban huevos de los nidos de los pájaros tejedores. El uso y el telar son uno de los más revolucionarios inventos del Neolítico. Los humanos se dieron cuenta, por causas desconocidas, quizás por casualidad, de que algunos productos como la lana y el lino, y luego otros como el cáñamo, podían estirarse mediante un tosco uso o una barra de madera redonda, a modo de imitación de los tejidos de cesto. Podían tejerse estos hilos y fabricar telas, las lanas para el invierno y las de lino para el verano. Seguramente al principio se pensó utilizar el invento para hacer cestas más ligeras antes de destinarlo a telas de vestidos. Otra prenda muy difundida es el saco, tejido con otro material, el esparto. Domesticación de los animales. Se sabe que en esta época se domesticaron algunos animales, entre ellos el primero, el perro. Para conservar la carne se usó el sistema de asesinado, secado al sol o salado, colocándolo colgado en el centro de una figura de 3 estacas con el suelo en el mismo vértice. La habilidad manual de los pobladores de la época se utilizaba en la preparación de trampas de cuerdas de cierta complejidad. El animal capturado por las cuerdas anudadas tendidas por el hombre era rematado después por éste. El desarrollo de las trampas coincide con el culto a la araña, extendido por todas las culturas neolíticas de Europa occidental, y otras, culto probablemente vinculado a la habilidad de este pequeño animal para colocar sus trampas, las telas de araña. El humano estaba habituado a seguir las huellas de los animales, y es notoria la especialización que había alcanzado hasta el punto de que en las pinturas rupestres, en los pies, estaban representados perfectas las pezuñas tal y como se marcaban en el suelo. Al parecer, por representaciones pictóricas, los hombres corrían a una altísima velocidad, persiguiendo a sus presas. De esta época son también las primeras cucharas, que no se usaban para comer, sino para mezclar los alimentos en cocción. En esta época, a raíz de las capturas de jabalíes vivos, principalmente hembras, estos animales fueron domesticados y dieron origen al cerdo. En general, el jabalí era una pieza de caza. A menudo se representaban en pinturas rebaños de jabalíes que no son objetos de caza y podían tratarse de rebaños en proceso de domesticación.
Ejecuciones y asambleas de guerreros. Existen representaciones de ejecuciones, una falange de guerreros entre los que parece distinguirse uno de los demás por su posición y por el uso de una pieza en la cintura, y que probablemente debía ser el jefe del grupo. Dispara flechas contra un condenado. En este período se celebran asambleas o reuniones de guerreros representadas no solo para las ejecuciones, creyéndose que tenían importancia política o religiosa. Se representan escenas con unos 20 guerreros, lo que demostraría la existencia de grupos de unos 100 individuos o más, ya que hay que incluir a las mujeres, los niños, los ancianos, los adolescentes, hechiceros, ayudantes, centinelas y otros. Se supone que la población de Cataluyuk era de unos 3.000 habitantes. Se cree que la asamblea de guerreros ejercía un poder decisivo. Por algunas representaciones se deduce que la asamblea, si no tenía carácter militar, tenía una finalidad religiosa, venerándose a las pinturas de los animales o a estos mismos. Primeros poblados. Se construyeron poblados de casas de adobe aproximadamente rectangulares en medianería, sin calles y con entradas por la cubierta, que era plana. También cabañas circulares semisubterráneas de una sola cámara con los muros y suelo cubiertos de barro, como en Hirokitia, en Chipre. La innovación se difundió con extrema rapidez antes del 7000 a.C. Ya se consta al menos de una aldea, Jericó, con una superficie de unas 4 hectáreas, con una muralla de piedra y un foso excavado de unos 8 metros de ancho por 3 metros de fondo, y con al menos una gran torre circular de 9 metros de altura, que se pensó servía como torre de vigilancia, con una escalera para acceder al techo y a la parte alta de la muralla, pero que realmente resultó ser un muro contra inundaciones y almacén de grano. Esta primera cultura neolítica duró desde aproximadamente el 7500 a.C. al 6500 a.C. y fue sustituida por otra invasión desde el norte de Anatolia, que duró también unos 1000 años, del 6500 al 5500 a.C. Surgió después otra cultura neolítica, procediente también del norte, que subsistió otros 1000 años, del 5500 al 4500 a.C. Estas culturas se fueron difundiendo por toda Eurasia, acelerándose la difusión desde el 5000 a.C., la fecha en que puede fijarse el inicio del periodo neolítico en el continente europeo, alcanzando poco después la península ibérica. Los densos agrupamientos de aldea y pequeñas ciudades, confinados en principio a los márgenes de las corrientes de aguas naturales, tuvieron que recurrir cada vez más al regadío artificial para regar sus campos de trigo y cebada. Hacia el 6350 a.C. se levantaron templos monumentales de ladrillo, de adobe, en el centro de importantes ciudades como Eridu y Al-Ubaid. Las primeras ciudades surgieron en la zona de Oriente Próximo, en torno a los 7000 años de antigüedad y asociadas a las primeras culturas neolíticas. La cercanía de los ríos Éufrates y Tigris permitió el cultivo de cereales y otras plantas que podían ser regadas por medio de las obras de canalización que realizaron los habitantes de estas primeras ciudades. Surgieron también los primeros edificios públicos que caracterizaban a la ciudad, los palacios y los templos. Unos y otros funcionaban como grandes oficinas administrativas en las que se llevaba el control de la producción de alimentos y del comercio. La necesidad de administrar esta información llevó a la aparición de sencillas formas de anotación, contabilidad y escritura. Miel y bebidas. El uso de la miel continúa. Su importancia deriva del hecho de que era el único alimento dulce conocido, igual que la sal era el único salado. Además de los panales, se obtenía la cera, que seguramente se usaba en rituales mágicos, religiosos o funerarios.
De la miel se obtuvo en una época indeterminada el hidromiel, solución acuosa de miel que a consecuencia de la fermentación alcohólica ha perdido toda o parte de la materia azucarada y se ha convertido en alcohol etílico, siendo parecido en su sabor a algunos tipos de vino. El hidromiel tenía un color brillante y dorado, que lo asemejaba igualmente a ciertos vinos. Para fabricar la hidromiel se usaba el agua utilizada para lavar utensilios que habían contenido miel, a la cual se añadía 25% de miel y 75% de agua, con el polen extraído de los panales para su fermentación, un 0,05%, creándose una bebida de unos 15 grados de graduación alcohólica. Otra bebida es la cerveza, que es anterior a los cultivos. Se cree que los pobladores neolíticos calentaban al máximo una piedra hueca que contenía agua y plantas silvestres, fermentándolo con las mismas hierbas masticadas y escupidas en el líquido. Este procedimiento se usaba aún en la industria lechera vasca a principios del siglo XX para fabricar cuajada o mamilla. Fue en Egipto donde se aprendió a elaborar la cerveza con cebada, sistema que probablemente no alcanzó Europa hasta el periodo de los indoeuropeos o celtas. No se conocía el vino ni tampoco el aceite, usándose grasas animales. Sin embargo, a raíz de la domesticación del ganado se conocía la leche, aunque solo se usaba la de la cabra, no difundiéndose el uso de la leche de vaca hasta la época romana. Harinas. El trigo, que era una planta silvestre difundida en Asia Menor, fue cultivada en Oriente Medio y su cultivo se difundió en el Neolítico, llegando a Europa hacia el 5000 a.C. Se comían los granos de trigo y otros cereales. Más tarde se trituraron, comiéndolos triturados o convirtiéndoselos en pasta. A veces también se comían los granos hervidos. El sistema de moler harina con molinos de piedra se difundió en el Neolítico. La pasta o masa de harina y agua se cocía en piedras calientes. Más tarde se descubrió el sistema de fermentación y su cocción comenzó a realizarse en hornos, cada vez más evolucionados. Se fabricaba el pan con harina de trigo, de cebada, de centeno y probablemente también con otros cereales como mijo y avena. Principales características del Neolítico. Aumento generalizado de la población causado probablemente por un cambio climático. El paso de una economía parasitaria a una economía productiva. Los seres humanos del Neolítico comenzaron a producir sus alimentos gracias a la domesticación de plantas y animales. La domesticación de las plantas fue el paso previo a la práctica de la agricultura. Este fue un largo proceso durante el cual las personas adquirieron el conocimiento necesario para seleccionar las distintas especies, conocer sus ciclos de desarrollo, sembrar, cuidar y cosechar las más adecuadas para el consumo. Y la domesticación de animales permitió el pastoreo y la ganadería. Debido a la práctica de actividades agrícolas, pastoriles o ganaderas, hubo una sedentarización de las poblaciones. A medida que estas actividades ganaban importancia, se establecieron aldeas en zonas cercanas a las áreas de cultivo. La sedentarización favorecía el desarrollo de nuevas tecnologías como la producción de cerámica y textiles. La producción de alimentos permitió guardar excedentes para consumirlos en épocas de escasez o para intercambiarlos con otros grupos. Además, las primeras aldeas neolíticas tenían sociedades igualitarias, estaban habitadas por clanes en que todos sus miembros eran iguales y la propiedad de la tierra era comunal. A medida que la población creció, se complejizaron las relaciones y comenzaron a aparecer las categorías sociales, como jefes, sacerdotes y trabajadores comunes. Aparecieron las religiones. Cuando los ritos se hicieron más complejos, surgieron los primeros templos. No se conoce qué características tenían las primeras religiones, pero se supone que se relacionaban con distintos cultos a la fertilidad. Algunos autores sostienen que se adoraba a una diosa madre. Y para finalizar,
se inició la práctica de enterrar a los muertos en cementerios durante diversos rituales. Si te gusta este video, no te olvides de dejar un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos un video nuevo. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y escuchar nuestros podcasts en Anchor o en Spotify.